estar la transmisión en vivo. Así que... Y cuando son 10 para las 12, estamos de regreso ya acá en Batiendo la Mañana. Yo le dije que no se cambiara porque volvíamos así, en un segundito. Y ustedes ya la vieron. Estamos junto a nuestra querida Margarita de Energía Milagrosa. Hola Margarita, ¿cómo está? Hola, hola a todos. Feliz año, justamente. Esto es nuestro primer encuentro de este año. Se supone que estamos en el día 6 o 5, 6. No, 6. En el día, entonces, sería junio. Sí, estamos en junio. Está haciendo calor, sí. Sí, pero ustedes supieron ayer en la tarde que hubo truenos y granizo. Granizo. Sí. Y la verdad es que se escuchó como en toda la zona, así que ahí hay que empezar a mirar más o menos qué pasa. Vamos a ver hoy día qué pasa en junio. Sí, pero acá ha hecho calor. Mucha calor. Pero también mucho viento. No sé si a ti te ha pasado en los lugares que estás, que es un viento bastante fuerte y es raro porque es más helado. Es como cuando... es viento helado. No es viento de verano, que es caluroso, es un viento helado, sí. Eso es cierto. Margarita, hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante que es la sanación. Los tipos de sanación. Exacto. Es bastante interesante porque mucha gente, primero, hay muchas personas incrédulas que llegan a las sanaciones naturales, vamos a decir, o integrales, llegan simplemente porque ya no les queda nada más que hacer, ¿ya? Sin embargo, en muchos países ahora se está uniendo justamente lo natural con lo alopático y también energético, que son tres ramas totalmente diferentes. Por ejemplo, lo natural se refiere a las plantas, se refiere a tomar algo que viene justamente de la naturaleza y a eso se le aplica natural. Y cuando hablamos más de los alopáticos ya sabemos que son las cosas más químicas, más de médicos, pero que también ahí hay una rama como por ejemplo los de imanes y también los de acupuntura que también toman ciencia junto con esta parte más esotérica que nosotros debemos empezar a conocer. Y la otra rama justamente es la que aplico yo, que es la energía, que solamente hacemos sanación de energía. Entonces, es por eso quiero conversar de esto, porque mucha gente tiene muchas dudas con respecto a las terapias de lejanía, y la verdad es que tenemos que saber, así como los celulares, hay una conexión tremenda con todos nosotros, o sea, hay una conexión única, y cuando los terapeutas tienen un don, por supuesto, y pueden tener esta conexión, esta empatía con su paciente, pueden producir grandes cambios y grandes sanaciones. En este caso, voy a contar mi experiencia. He estado aplicando sanaciones hace mucho, mucho tiempo y hace unos 15 años aproximadamente, estaba aplicando una que se le llama integral. ¿Por qué? Porque integra muchas terapias, pero dependiendo de lo que requiera, ¿cierto?, la persona. Porque yo no voy a saber eso hasta que yo me conecte con la persona. Cuando uno se conecta con la persona, puede saber si tiene más temas emocionales, más temas energéticos por acto, o simplemente cosas o energías que vengan de afuera. Entonces, todas estas cosas se pueden revisar con el paciente y luego se conecta con este ser superior o esta presencia que nos ayuda justamente a sacar este sarro energético y dejar a las personas equilibradas en cuanto a sus chakras y en cuanto a su propia energía, ayudando por supuesto a mantener mejor el cuerpo físico, a pensar también diferente, a estar más calmados y se ayuda mucho. Esto la verdad es que ha tenido muy buenos resultados. Hay personas que se hacen una sola sanación en su vida y cambian completamente su persona, y otras que no, otras que esperan todos los meses para poder hacer su sanación. Todo depende de las personas,
Pero sin embargo, con esta sanación integral yo me di cuenta, porque con Reiki tú tienes que ir unas 7 sesiones para que tengas, o sea, tienes la sensación, pero para que tengas una mejoría tienes que tener varias sesiones. Y esta sesión es bastante, pero bastante buena. Esto lo estamos haciendo por lejanía, porque, bueno, tenemos que respetar todo lo que se está dando, y la verdad que tiene un resultado espectacular para el paciente. Lo que es diferente para mí, es decir, cuando yo tengo un centro, tengo un lugar, pueden venir hasta 3 personas en el día. En cambio, en las sanaciones de lejanía tengo que prepararme como día por medio, o sea, o es un día y medio para cada sanación, a pesar de que estoy solamente 1 hora, digamos, en esta conexión, pero al igual tenemos que hacer una preparación adicional. Así que para que la gente, digamos, que tenga pueda también ubicarnos, ¿cierto?, en nuestro WhatsApp, que es el +569-777-34905, y que pueda entender que esto es tanto el terapeuta como ustedes, porque hay muchas personas que son muy escépticos y otras personas que creen mucho, pero creen en la otra persona, es decir, creen mucho que yo les voy a eliminar justamente todo esto. Y la verdad es que lo único que se hace, en este caso como terapeuta, es ayudar a esa persona a encaminarse a esta sanación, es decir, si tienes que tomar justamente a una persona que sepa, a un guía, pagarle a ese guía para que te lleve a estos lugares maravillosos que él ya ha estado. Sin embargo, la experiencia, siempre la experiencia es de la propia persona que contrata esto. Esa sí es la terapia energética. O sea, yo soy como una guía espiritual que ayuda justamente a que esta persona produzca esta sanación y que su propia experiencia no sea justamente la de otros. Cuando mucha gente me pregunta qué es lo que pasa, depende justamente de cada persona. Hay personas que dicen que levitan, hay otras personas que no sienten nada, hay otras personas que duermen, hay personas que ven presencias en el lugar donde están. Bueno, eso es justamente lo que se requiere con este tipo de sanación, que es dependiendo de cada una de las personas que se hagan este tipo de sanación. Ahora, con respecto a las otras, que nosotros tenemos muchas personas conocidas, que son, por ejemplo, la acupuntura, los imanes, el biomagnetismo, gemoterapia. Bueno, en este caso tengo que agradecer a la vida y al don, por supuesto, que Dios nos dio, y que en realidad tengo varios conocimientos de terapia, pero también tengo esta conexión energética que es bastante bonita. Ahora bien, hay personas que quieren el cambio enseguida, que tienen, por ejemplo, no sé, estoy nombrando 30, 50 años, donde su vida ha sido siempre muy dramática y se han conectado, entonces, en el lugar más negativo. Se hace esta sanación y se produce un cambio, pero la persona en sí quiere el cambio radical. Y es ahí donde se pierde justamente la sanación, porque esto uno necesita tiempo para ir mejorando, necesita las ganas, necesita también hacer caso. Por ejemplo, me tocó hace poco una persona que le dije que tenía que hacer un decreto diario, que es muy cortito y que lo he dado acá incluso siempre, que es: yo soy amada, yo soy cuidada y estoy a salvo. Nada más que eso. Y la persona me dijo: ¿sabes qué? No me he sentido bien. Y yo le digo: ¿ha hecho el decreto? Y me dice: no, sí lo he hecho, dígamelo. Entonces, no se lo sabía. Porque no lo ha hecho. Entonces, si uno tampoco no pone su esfuerzo, no pone cierto, cuando alguien te dice: oye, toma esta agüita, deja de comer tal cosa o deja de hacer tal cosa, entonces es por eso. Siempre depende, igual que el guía turístico. Por ejemplo, digo: oye, ¿sabes qué? Aquí hay un lugar muy bonito para ir. Ay, no quiero ir al otro lado. Bueno, irás al otro lado. No quieres ir al otro lugar, pero eres tú el que decide. Entonces, la sanación, si yo lo puedo decir así, es producto de cada persona y la ayuda es del terapeuta. Sin embargo, hay que fijarse mucho en los terapeutas, siempre les he dicho lo mismo, que hay que tener... Margarita,
Respecto a las terapias, por ejemplo, y quiero irme a otro lado un poquito, que usted dice que tenía una terapia integrativa, y para la gente que es como ultra científica, no, si no es ciencia, yo no creo, hay medicina, hay una rama de medicina que se llama medicina integrativa, que integra estos conocimientos que está diciendo usted con la ciencia. Sí, pero mi pregunta era, tengo otra pregunta. Cuando uno se quiere hacer este tipo de sanación, ¿cómo sé yo que tengo que ir a hacerme este tipo de sanación? O sea, ¿qué es lo que me tiene que estar pasando? A ver, si tú me preguntas así, yo diría que toda la gente antes de ir a cualquier parte tiene que hacerse una sanación energética, porque de ahí depende todo. Depende cuando la gente dice ando con mala racha, me suceden tal cosa. Entonces, cuando hay personas incluso que ni siquiera le encuentran la propia enfermedad, tiene dolencia y todo y no le encuentran nada. Pero cuando se hacen una terapia de estas, se produce una limpieza tan grande que se produce también la sanación respecto a lo alopático, es decir, pueden ir a hacer un examen y ya aparece justamente lo que tienen para solucionarlo. Entonces, mucho depende justamente de la energía. Ahora bien, yo diría que siempre es necesario hacer esto primero, pero ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Hay gente que llega cuando tiene mucha depresión, cuando hay dolencias bastante grandes como fibromialgia, dolores del alma, separaciones, todo ese tipo de cosas que en realidad las personas están en un nivel tan bajito que no pueden solo salir, no pueden salir a flote. Entonces necesitan justamente de esto. De este guía, de esta persona que tal vez estuvo en ese momento viviendo esto, pero es capaz, ¿cierto?, de elevarse y de sanar lo que está ocurriendo. Pero, insisto, a veces, mira, hay personas que no ven esta sanación enseguida, después de años, por ejemplo, a mí me ha pasado de 10 años que viene y me dice, sabe que yo me recuerdo tan bien cuando usted me dijo esto y esto, otro, y yo no hice caso, pero ahora me doy cuenta que debía haber hecho caso. O sea, siempre la vida te va a dar el visto bueno al respecto. E insisto, las personas que esperan que otro ocupe su propia energía, como la magia que ven en televisión, porque esto es magia igual, pero la magia esa que hacen así y te quitan todo esto, la verdad es que no es así, porque cuando uno hace un esfuerzo espiritual, un esfuerzo para poder ser mejor cada día, es un esfuerzo, es algo que nosotros tenemos que hacer a diario y no quedarnos solamente con todo lo que es afuera, o sea, con las hierbitas, con los orgones, por ejemplo, con las sanaciones, si es que tú no haces un cambio también en tu vida, si no sueltas lo que te pesa, si no cambias tu manera de actuar, de hablar, de vivir. Entonces, muchos quieren tener, digamos, toda esta luminosidad, pero sin el esfuerzo que se requiere, sin sacarse justamente interiormente lo que molesta. Entonces, para eso estamos los terapeutas. Y yo te digo, Karen, que es mejor hacerlo hasta que justamente esté muy decaída y muy mal. Y bueno, hay terapias, por ejemplo, como los imanes, por ejemplo, que son más dolencias físicas y que se les quita. Pero cuando todas estas cosas se van mezclando, ¿cierto?, van teniendo una integración, por eso se llama terapias integrativas. Aunque ustedes no lo crean, yo mezclo mucha ciencia. La gemoterapia, por ejemplo, es ciencia, las piedras, los cuarzos, es por eso que hay que entenderlo. La física cuántica es ciencia pura. Y a través de eso se producen estas sanaciones. Pero hay que entenderlo. Entonces hay mucha gente que no lo entiende y bueno, y también, ¿por qué no decirlo? Por los charlatanes también, que se produce también una especie de miedo. Como de rechazo. No, es falso. Margarita, usted tocó un tema que yo igual le quería preguntar. Porque usted me dice que hay varias terapias, ¿cierto? Y que usted hace esta terapia integrativa, pero por ejemplo, si yo tengo cierto problema, ¿hay alguna terapia que sirva para ese problema? Por ejemplo, usted ya dijo que las gemas para los dolores, no sé, otro para problemas psicológicos, hay todos los problemas que puede tener la gente.
La terapia que realizo yo, que es la terapia integrativa, integra justamente también cualquier cosa que te esté pasando, pero va al punto, porque hay personas que tienen problemas incluso en el vientre de su madre. Hay problemas desde ahí. Entonces, si no hay una base, por ejemplo, cuando yo empiezo a hablar, porque como les digo, se hace una canalización, entonces se revisa y de repente se dice, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, tú sufriste mucho cuando pequeño, tienes problemas con tu mamá, con tu papá, y así. Entonces, se produce justamente esta sanación cuando las personas reconocen qué es lo que les ha pasado, porque muchas personas ocultan estas penas, esta tristeza. Hay mujeres que justamente tienen una pena o una rabia, mejor dicho, con la parte masculina, pero no son de ellas, son de sus madres, son de sus abuelas. Entonces es ahí donde también hay otra terapia que es la terapia de ancestro. La terapia es también que se hacen en grupos donde se pueden sanar ese tipo de cosas. Pero en realidad cuando yo integro esto, yo puedo revisarlo, puedo verlo y con el alma de la persona nosotros tratamos de solucionarlo. Pero después cuando la persona vuelve, yo tengo que hablarle esto para que se produzca justamente el conocimiento. Hay mucha gente que se molesta y se enoja, por ejemplo, cuando le dicen, oiga, ¿sabes qué? Su abuelito era, no sé, mujeriego, estoy diciendo, ¿no? Y dice, no, es que mi abuelo era bien, que el abuelo siempre va a ser el abuelo, el papá siempre va a ser el papá, pero cómo fue como persona con los demás, ahí está el tema. Y se cargan esas energías y las energías van quedando con las personas. Entonces, es por eso tan interesante que nosotros podamos mirar para atrás también a nuestros ancestros, disculparlos, perdonarlos. ¿Cuánta gente hoy en día está enojada con sus mamás, con sus papás? Dicen que no tienen papás, por ejemplo, he escuchado muchas veces, y al decir eso justamente se produce aquí en nuestro interior un descontrol. Y ellos piensan que están viviendo bien porque tal vez tienen temas económicos, pero de ahí a que lo que viene después con sus hijos es otra cosa. Entonces, por eso es tan importante también entender esta parte energética que es tan necesaria hoy en día, conectarlo. Ahora, las personas que les gusta más el tema alopático, por ejemplo, ustedes saben que nuestros queridos ancestros mapuche están trabajando juntos con los consultorios. Ellos también hablan de esto, ellos también dicen lo mismo, porque esto es antiguo, los orientales, las personas que saben un poco más del tema de acupuntura a veces se dedican solamente a los pinchazos, pero no se dedican que en realidad en estos países hay un complemento. Cuando alguien hace acupuntura, hace un complemento de lo que les pasa en su interior, que les pasa a sus órganos, que es un todo. Cuando en China, cuando hay alguien enfermo, revisan el todo de la persona. Nunca van a curar un resfrío igual a la otra persona que tiene un resfrío. Eso es diferente según la sensación, la vivencia que tenga esta persona, si es hombre, si es mujer, todo. Entonces es ahí donde nosotros también tenemos que hacer un cambio de paradigma y empezar a revisar, pero insisto, no caer en la tentación de personas que le prometen poco menos el cielo y la tierra por algo. Hay personas que han pagado millones de pesos para quitarse tal vez un cáncer, por ejemplo. Y insisto que esto es dependiendo justamente de lo que es la terapia. A mí me ha tocado hacer caso de personas mayores y que les aviso, ¿sabes qué? Yo cuando aplico esta sanación pueden pasar varias cosas. Tú o sanas de algún tipo de enfermedad o te vas, pero en bien, te vas descansado, te vas sin problema. Margarita, y así ha sido. ¿Y cómo se realiza esta sanación? Porque usted me dice que habla con la persona, ¿cómo es? ¿O depende mucho del caso? Porque yo encuentro que, por ejemplo, ya hablar con alguien es sanador, uno ya vota mucho. Sí, la psicoterapia que ocupamos nosotros es bastante buena porque es al revés. Hay mucha gente que no le gusta hablar o no puede hablar simplemente, no puede hablar de sus temas porque los trancó. Entonces,
por ejemplo, cuando van a un psicólogo normal, el psicólogo quiere que la persona hable. En este caso esto es totalmente al revés. Ustedes se recuestan en algún lugar tranquilo donde yo estoy una hora, insisto, estamos en lejanía. Les envío, ¿cierto?, un audio para una conexión mejor y de ahí se produce esto, yo empiezo a escribir, haciendo la sanación, empiezo a escribir, empiezo a ver algunas cosas, también a sentir lo que la persona está sintiendo y de ahí, después que se descansa, porque las personas no vuelven igual, no vuelven con su 100%, entonces tengo que esperar. Que es distinto, cuando estoy en mi centro, yo puedo estabilizar a la persona en el momento, pero en este caso no puedo hacerlo, así que tenemos que esperar y en unos 3 horitas más hablamos y conversamos de todo lo que se vio, la persona está más despierta y se empieza a dar cuenta, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo. Y en esta conversación es solamente una canalización, es decir, por ejemplo, puedo revisar también a través de tu numerología la fecha de nacimiento, también decirte cómo va a venir el futuro, cuáles son las energías que vienen para este año. Todo eso se ve justamente en esta sanación, por eso te digo que es integral. Y es difícil de explicar, la gente cuando me dice, es difícil de explicar si no lo han hecho. La mayoría de las sanaciones que yo aplico son por personas que se lo han hecho y le han dicho a las otras personas lo que sienten. Pero siempre, insisto, la sanación es distinta. Es distinta, entonces ahí se produce justamente primero la conexión, luego de la conexión la canalización y luego la conversación. Y bueno, eso es un todo donde se produce justamente una alineación de chakras, la limpieza del aura y también temas tan de repente difíciles como por ejemplo una brujería o un karma que tienen hace mucho tiempo. E insisto, estas cosas son como dones, hay personas que las pueden hacer, hay personas que no, es como cuando la cirugía, cuando sale, digamos, todos estudian cirugía, pero hay uno que es capo al respecto. Esos son tipos de dones y uno tiene que darse cuenta hasta dónde puede llegar con respecto a las cosas. Margarita, y yo por ejemplo ahora, porque no me acordaba bien el nombre, lo busqué, estos péndulos para Reiki o para sanación, para ver el futuro, ¿también es un tipo de sanación? Sí, o sea, se produce una sanación, eso se llama radiestesia. A través de la radiestesia nosotros podemos ocupar la energía del Reiki, porque esto es un instrumento. El péndulo es un instrumento que te ayuda justamente a mover energía, a quitar energías, a poder ayudarse. Hay cursos que se enseñan justamente para revisar cómo está la persona, pero también se puede eliminar energía. Pero es como el momento, ¿no? Es como, por ejemplo, con el péndulo tú puedes alinear un chakra, pero en el momento, porque de ahí, si no se produce lo otro que te digo, que es más interno, porque, a ver, hay muchas personas que han llegado a mí que lamentablemente, y tengo que decirlo, en el mundo existe justamente estas otras personas que hacen brujerías que le llaman, pero que la brujería, lo distinto a la sanación, es que se trabaja con el libre albedrío de la persona, es decir, si la persona no quiere cambiar y el otro la obliga, ya es una brujería. Hay muchas personas que han venido a mí por esposos, por hijos, porque las mamás piensan que amar a una persona es cambiarlo. Porque ellas piensan que es para bien, pero muchas veces no ven que el alma de esa persona necesita vivir esa experiencia y la que realmente tiene que cambiar es la persona, es la mamá en este caso, ¿ya? Entonces buscan, empiezan a buscar todas estas cosas que dice, y te quito esto otro, y ahí es donde lamentablemente todo este tipo de energía se empieza a distorsionar y empieza a jugar con el libre albedrío de la persona. Entonces la persona pierde su propia capacidad y eso es tremendamente negativo en el plano espiritual. En el plano espiritual, hacer ese tipo de cosas, no, nunca. Por ejemplo, a mí me pasó también en un principio que iba gente y, por ejemplo, sí, yo le encontraba brujería, entonces de repente la persona con su odio dice, quiero que se le devuelva todo esto a la persona. Y bueno, no es así no se trabaja. Uno encuentra el problema y con amor lo transmuta. Es como
ya, aquí está la oscuridad, pero ¿sabes qué vamos a hacer? Iluminarla. ¿Sabes qué tienes que aprender de esto? Tienes que aprender esto, 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 esto. Ninguna brujería, pero ninguna brujería, por más fuerte que sea, llega a la persona si la persona está bien de su alma, actúa de buena forma, está con Dios. Si esto, la persona está con Dios y es atacada, justamente su aura va a hacer esto que no entre. Pero si la persona está depresiva, está con miedo, está con rabia, está con angustia, con todas esas cosas que hacen que nuestro aura baje, va a entrar esto. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿Del que envía el asunto o del que lo recibe? Siempre es de la persona lo que recibe. Entonces, ahí es donde uno se tiene que dar cuenta de lo que está ocurriendo. Ahí es tomar conciencia de su propio cuerpo, de su propia mente, de su propia energía. Es ahí donde nosotros se puede hacer una revisión, como tú dijiste, ¿cuándo hacerse esto? Entonces pensar, si toda la gente alrededor algo te está diciendo y tú no eres capaz de captarlo, tu vida no está bien, algo está pasando. Mira, ahí hay que hacer algo. Sí, insisto, la parte espiritual te va a dar armas para estar bien a pesar de la tormenta. Margarita, estamos ya en el tiempo, así que no sé si podemos seguir con la próxima semana con este tema, porque la verdad es que está súper interesante. Usted dijo que ya hay mucha sanación, entonces sí podríamos seguir con esto. Y cortito lo que le pedí para la gente que tiene que dar la prueba de transición mañana y el viernes. ¿Qué me dijo? Sí, a estos lolitas justamente que están en este proceso, decirles que el mundo no se acaba acá. Primero que nada, que vayan tranquilos. No hay nada mejor para una buena salud mental y emocional es ir tranquilos, sin miedo. El miedo fe en algo que es malo, pero si ustedes quieren ayudarse un poco, hagan o practiquen la respiración en la noche, en el día anterior, es decir, o en el momento que estén dando la prueba, tienen que respirar profundamente inflando la guatita, cerrar sus ojos, que es muy intenso, y comenzar a sentir el corazón. Respiran, mantienen y botan por la nariz. Ah, ya, no por la boca, por la nariz. No, por la nariz, al menos unas 7 veces esa respiración antes de comenzar a hacer esta prueba y beber, ojalá, agüita melisa, como te había dicho,